Buenos días. Buenos días nuevamente, jóvenes. Ahora sí vamos a continuar. Ya hay conectados 35 compañeros. Les había pedido al principio de la clase que vayan copiando estas implicaciones asociadas. Implicación significa condicional, ¿verdad? Ahora, vamos a explicar estas implicaciones asociadas. Significa que están relacionadas unas con otras. ¿Listo? Vamos a comenzar a partir del condicional. Este condicional. En este condicional el antecedente es P y el consecuente es Q. ¿Cómo se lee? Si antecedente, entonces consecuente, ¿verdad? En este caso específico son antecedente P, consecuente Q. Pero hemos visto en la clase anterior, cuando resolvíamos los ejercicios, que podía ser cualquier palabra o cualquier proposición o incluso negación de una proposición. El antecedente podía estar negado o podía estar sin negación, el consecuente podía estar negado o no, o los dos podían estar negados, ¿no es cierto? Miren, acá tenemos los dos negados. Entonces, las palabras, las proposiciones nunca van a ser siempre, es decir, no siempre van a ser P y Q, pueden ser otras proposiciones. Estamos usando P y Q para explicar, ¿ya? Entonces, nuestro condicional original, porque se parte en estas implicaciones asociadas, se parte de el condicional original o implicación original, donde tenemos un antecedente y tenemos un consecuente. Si el antecedente, entonces el consecuente. ¿Ya? Ustedes ya han copiado esta diapositiva. Más o menos entienden qué será el recíproco. ¿Qué es la reciprocidad, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué será la reciprocidad? Cambiar de lugar. Y en la vida real, ¿qué será la reciprocidad? Está bien, cambiar de lugar, pero ¿qué entendemos por reciprocidad en la vida real o vida cotidiana? ¿Qué es una correspondencia? O sea, que es algo como mutuo. Exacto, si tú das, entonces la próxima te toca recibir. O si tú recibes, la próxima te toca dar, ¿no es cierto? Es así que un condicional que tiene, al cual le sacamos su recíproco, decimos, en este caso, si este antecedente está dándole al consecuente, la próxima, cuando hablamos de reciprocidad, entonces le toca al consecuente darle al antecedente. Entonces, ¿qué ocurre en el condicional? Cambian de lugar el antecedente y el consecuente para formar el recíproco. ¿Ya? Decimos, si el condicional original era si P, entonces Q, su recíproco va a ir desde Q hasta P. Entonces se escribe si Q, entonces P. Este es el recíproco, pero de este condicional original. ¿Ya? Es el recíproco del condicional original. El condicional inicial lo he marcado con un cuadrito rojo. Entonces el recíproco es cambiar de lugares. La dirección de la flecha continúa, pero se cambian de posiciones. El que era consecuente se vuelve antecedente. El que era antecedente se vuelve consecuente. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí. Ya. Tiene que estar claro porque vamos a seguir viendo más condicionales asociados, más implicaciones asociadas. Entonces, miren, luego podemos obtener el contrario. ¿Qué entienden ustedes por contrario? ¿Qué entienden algo que sea contrario a algo que tenemos? ¿Qué es lo contrario de día? La noche, Lo contrario de noche, el día. lo contrario de bien, Mal. lo contrario de verdad. Falso. Falso. Y allá se están dando una idea cuál será el contrario del condicional. Los dos son negativos. Exacto, exacto. Sigue siendo un condicional, sigue siendo una implicación, pero ambos están negados.
Este es el contrario del condicional original. Mantienen su posición, pero que ambos están negados. ¿Ya? Ambos están negados. Es el contrario. ¿Ya, jóvenes? Ahora miren, hemos armado dos condicionales asociados. Del condicional original le sacamos su contrario, escribimos tal como está, pero negamos cada proposición. Podemos sacar el recíproco del condicional. ¿Qué hacemos? El consecuente se vuelve antecedente y el antecedente se vuelve consecuente. Aquí está el recíproco. ¿Ya? Entonces podemos avanzar en estos pasos. Del condicional original podemos hallar su recíproco. ¿Cómo se halla? Se cambia de posición las proposiciones de ese condicional o implicación. Después podemos sacarle el contrario a este condicional. ¿Qué hacemos? Le negamos cada proposición del condicional y ya obtuvimos su contrario. Ahora fíjense, si a este contrario le sacamos su recíproco, ¿qué obtenemos? Que este consecuente va a ir como antecedente y este antecedente va a ir como consecuente. A eso se le conoce como contrarrecíproco, porque está negado y luego le sacamos su recíproco, obtuvimos el contrarrecíproco. ¿Ya? Pero podemos llegar a este contrarrecíproco por otro lado. Primero sacamos el recíproco de este condicional original. Luego, ¿qué pasaría si lo negamos? Ambos van a estar negados. Entonces, va a quedar así. ¿Ya? Entonces, a un condicional le sacamos su recíproco, solo hay que darle la vuelta. Hay que cambiar la posición de las proposiciones simples. Aquí está el recíproco. El contrario significa opuesto, es decir, a cada proposición simple la negamos, ahí está el contrario. Venimos por este camino, a este contrario le aplicamos su recíproco y hallamos el contrarrecíproco, pero de esta proposición original. ¿Ya? De esta proposición compuesta original, de este condicional original, su contrarrecíproco se obtiene de sacarle el recíproco y luego el contrario, o sacarle el contrario y a ese luego sacarle el recíproco. ¿Me han entendido, jóvenes? Sí, dicen. Para hallar el contrarrecíproco, está bien, jóvenes, para hallar el contrarrecíproco se aplican dos operaciones. Primero el recíproco y luego el contrario, o primero el contrario y luego el recíproco. Y de esa forma llegamos al contrarrecíproco. ¿Ya, jóvenes? Luego podemos observar equivalencias. Los dos que tienen una operación, ya sea el recíproco o el contrario, son equivalentes. Entre sí son equivalentes. Y el condicional original y el contrarrecíproco también son equivalentes. ¿Ya? ¿Han terminado de copiar ya esta diapositiva, jóvenes? Sí, Sí, dicen. Lisa. Muy bien. Entonces también copien estos dibujitos que yo hice. ¿Ya? Copien las flechitas y los dibujos para darse cuenta. A este condicional obtenemos su recíproco. Lo único que hay que hacer es cambiar posiciones de las proposiciones simples. A este condicional obtenemos su contrario, hay que negar cada una de sus proposiciones. Podemos hacer el paso complementario. Si ya le sacamos el contrario, a este contrario le sacamos su recíproco, hay que cambiar de posición a estas proposiciones negadas y se obtiene el contrarrecíproco. O del recíproco le sacamos el contrario, negamos cada proposición y obtenemos el contrarrecíproco. ¿Ya? Les decía, aquí vemos en estas equivalencias, voy a borrar esas anotaciones, les decía que el condicional original equivale al contrarrecíproco y el recíproco equivale al contrario. ¿De quién hablamos? Recíproco del condicional original, contrario del condicional original. Entonces en esta tabla, jóvenes, podemos observar
En esta tabla podemos observar las equivalencias. Tenemos el resultado del valor de verdad del condicional. Tenemos el resultado del valor de verdad del recíproco. Tenemos el resultado del valor de verdad del contrario. Y tenemos el resultado del valor de verdad del contrarrecíproco. ¿Cuándo hay equivalencia, jóvenes? Cuando el resultado de dos tablas de verdad es exactamente igual. A ver, el resultado del condicional es exactamente igual al del contrarrecíproco. Por lo tanto, son equivalentes entre sí. El recíproco, su valor de verdad final, es exactamente igual al del contrario. Por lo tanto, son equivalentes entre sí. ¿Ya? Son equivalentes entre sí el recíproco y el contrario. ¿Ya, jóvenes? Vayan copiando esta tablita, por favor. Entonces lo que hice aquí fue colocar el valor de verdad de la proposición del antecedente original, el valor de verdad del consecuente original, luego los negué cada uno y luego fuimos hallando esas operaciones. ¿Cómo hice esta operación? Como mostraban algunos compañeros la clase anterior, por partes, ¿no es cierto? Estas son tablas distintas. Esto es una tabla, esto es otra tabla y otra tabla. P entonces Q solo va a ser verdad cuando una verdad produce una falsedad. Va a ser falso, perdón, cuando una verdad produce falsedad. Para este, si Q entonces P parte de Q y llega a P. Solo es falso cuando una verdad produce falsedad. Ahí está. La negación del antecedente y negación del consecuente. Para el contrario, solo es falso cuando una verdad produce una falsedad. En este caso es el único falso. Y del contrarrecíproco, parte de no Q y llega a no P. Solo es falso cuando una verdad produce falsedad. ¿Ya? Vayan copiándose entonces estas equivalencias y esta tabla y ahorita continuamos. ¿Ya? Mientras copian la tabla, miren estos ejemplos. Tenemos este condicional. Si P entonces Q, que dice, si estudias entonces aprendes. De ahí nosotros podemos observar que estudias equivale a P, entonces es el conector o el conectivo lógico o operador proposicional y aprendes es la proposición simple del consecuente. Entonces aquí está P, aquí está el entonces y aquí está Q. A ver, si tenemos esta proposición compuesta de condicional, si P entonces Q, que dice, si estudias entonces aprendes, ¿cuál será su contrarrecíproco, jóvenes? Si no estudias, entonces no aprendes. ¿Qué orden? No aprendes Si si no entonces aprendes, no no estudias. estudias. A ver, ¿cuál sería el correcto entonces? No aprendes. Antes del condicional siempre se lee imaginariamente el sí. Ah, sí, si no aprendes, entonces no estudias eso. Y ahora sí, ¿cómo sería? Si no Si no Si aprendes, no es, aprendes, no estudias. aprendes. Si no aprendes, entonces no estudias. Exacto. Aprendes, entonces es porque no estudias. No es. Ya. ¿Cuánta verdad dice que ese contrarrecíproco? El condicional original dice, si estudias, entonces aprendes. Si ustedes se esfuerzan, entonces van a lograr éxito, ¿no ven? Pero si no logran el éxito es porque no se esforzaron. Si no aprenden, entonces es porque no estudian. ¿Ya? Eso reflexionenlo. A ver, ¿y cuál sería el recíproco de este? Lo voy a escribir aquí. ¿Cuál sería si Q, entonces P? ¿Cuál sería el recíproco de esta? Sí. Si aprendes, si entonces aprendes, estudias. entonces estudias. Que Exacto. gane mejor.
Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Y el contrario de la proposición original, le voy a poner la letra N ya para no... Es que no sé cuál es esa pestaña. Aquí. No hay un teclado ahí, pero no aparece. No hay. Ya, la más parecida. Digamos que eso. No Q, entonces no P. ¿Cuál sería ese? Recíproco. Proposición compuesta. Perdón, a ver, no. El contrario nada más. El contrario, porque el contrario. Entonces, no aprendes. Si no aprendes, entonces no estudias. A ver, ¿cuál es P? Si no estudias, entonces no Entonces no aprendes. aprende. ¿Listo? Entonces ese es el contrario de la proposición compuesta original, que era el condicional original. ¿Ya? Voy a escribir con otro color para que se den cuenta. Con rojo, el contrario. ¿Listo? He usado estos símbolos para representar la negación. Ustedes ya saben que la negación es una pestañita. ¿Ya? Entonces todo eso hemos hecho para este primer caso. Para este segundo caso, hagamos. Yo se los voy a hacer este contrarrecíproco. A ver, les voy a ayudar a hacer el contrarrecíproco y ustedes hallan los otros condicionales asociados. Es decir, el recíproco de este, el contrario de este. Yo les voy a ayudar con el contrarrecíproco que está acá. A ver, les voy a ayudar. Ustedes díctanme y yo les voy a decir si está bien. Eso. Y lo primero es identificar cuál es P, cuál es Q, ¿no es cierto? A ver, esto es P. Esto, ¿qué pasó, mi brazo? Esto de acá es P. Este es el entonces. Y esto de acá es Q. ¿Ya? Sí, P. Entonces Q. Entonces, y aquí está Q. Ya. Entonces, el contrarrecíproco tiene dos cosas. Están cambiados de orden están cambiados de posición las proposiciones simples y además están negadas. Tiene dos operaciones. Es el contrario del recíproco. Entonces sería de la siguiente forma. Sí, ¿qué seguiría luego? Si A es menor que 3. Eso sería P, ¿no ve? Pero y no Q, que es para este contrarrecíproco. Si 2A es menor que 6. Ya, pero aquí dice solo Q o no Q. No Q. Y no Q es Si 2A mayor 2, o igual. 2A si La negación de menor es mayor o igual. Entonces, no P. La negación de P es que le da la vuelta y le pone mayor o igual. Y ahorita yo le voy a poner ese igual. ¿Ya? Entonces, P era A menor que 3. Q era 2A menor que 6. La negación de Q es 2A
La negación de esto es mayor o igual que 6. No A es A mayor o igual que 3. Esa es la negación de esta expresión. Entonces, matemáticamente, aquí está el contrarrecíproco. Si no Q, entonces no P. ¿Qué es no Q? Es 2A mayor o igual que 6. ¿Qué es no P? A mayor o igual que 3. ¿Listo? Ustedes hagan entonces el recíproco de esta proposición, de este condicional, y el contrario de este condicional. ¿Ya? Háganlo, a ver. Vamos a poner pausa un momentito. Esta tabla es en el único caso en la que estoy haciendo así. Miren, las proposiciones simples, las negaciones y aquí las operaciones. ¿Por qué? Porque son en realidad 4 tablas. Para no repetir el valor de P, de Q, de no P, de no Q, entonces saco en cada una de estas columnas los resultados de las 4 tablas para que ustedes observen que las equivalencias son del condicional con su contrarrecíproco y del recíproco con el contrario. ¿Ya? Para una sola proposición simple, para una sola tabla, no les recomiendo que hagan así, porque a veces hacen incompleto, hacen mal, el resultado no lo ponen debajo de la operación que tienen que hacer, ponen en otro lado y a veces parece copia. ¿Ya? Entonces, no les recomiendo que hagan esto para el caso de una sola tabla y demuestren que esto es una parte, otra parte, otra parte. Si lo hicieran así por partes, en la última columna deberían mostrarme el total y dónde van esos resultados. ¿Ya? Entonces, ¿alguien ha hecho el contrario, jóvenes? Sí, dice, Contrario. A ver. si 2A es, espera. Si Mayor. 2A es mayor que 6, entonces A es mayor que 3. Si 2A es menor que 6, ¿no? Menor que 6, entonces A es, aquí es menor. El estoy haciendo el contrario entonces le va aquí negación. ¿Cuál me han dictado, el contrario o el recíproco? El recíproco le dicté. Ya, entonces está bien. Yo voy a cambiar aquí el nombrecito. El recíproco. Si cuento, entonces P es 2A menor que 6. Si 2A menor que 6, entonces A menor que 3. Ese es el recíproco. ¿Ya? Y el contrario de esta proposición original, ¿alguien lo ha hecho? Sería no P. Entonces, no Q. ¿Ya? ¿Alguien ha hecho el contrario? Si A es mayor que 3, entonces 2A es mayor que 6. A igual que 6. Recuerden que tiene que llevar el símbolo de mayor o igual. ¿Ya? La negación de un símbolo que dice menor es mayor o igual. Entonces aquí yo tengo que ponerle el igual, mayor o igual. También mayor o igual. ¿Ya? Eso recuérdenlo, jóvenes. Está bien. Terminen de copiar y ahorita continuamos. ¿Listo? Ahora vamos a ver, jóvenes, las equivalencias del bicondicional. El bicondicional equivale a condicional de ida y condicional de vuelta, porque aquí dice las flechitas es de ida y vuelta, entonces dice si P, entonces Q, y si Q, entonces P. El condicional y su
recíproco. Un bicondicional significa el condicional de ida y de vuelta. Entonces el condicional equivale a un condicional y su recíproco. ¿Ya? Aquí está el bicondicional, su tabla de verdad. Y aquí está la demostración de esta equivalencia. ¿Ya? Aquí lo hice por partes porque saqué los resultados de este condicional y lo uní acá. Aquí tenemos la negación del bicondicional. Tenemos la negación del bicondicional. ¿A qué equivaldrá? ¿Quieren practicar reconstruyendo las tablas de verdad, jóvenes? Sí, Lice. Sí, dice. Ya, vamos a practicar, pero de la siguiente manera. Eso no me gusta. Vamos a hacer directamente aquí. ¿Ya? Aquí yo voy a rellenar con un color blanco. No sabemos cuál es el resultado. Ya está. Listo. Aquí tampoco. Ya. Ya está. Ahora sí. Tenemos el bicondicional. Tenemos el bicondicional y tenemos la proposición simple P. Aquí están sus valores de verdad. Ese es el paso 1. Ahí está el paso 1. Cierro el circulito. Ahí está el paso 1. Ese paso 1 tengo que repetirlo debajo de P cada vez que aparezca P. Entonces, ese paso 1 lo voy a volver a repetir en esta columna. ¿Ya? En esta columna. El valor de verdad es la mitad verdad y la mitad falso. Entonces, mitad verdad y mitad falso. Falso. ¿Ya? El resultado lo borro para anticiparnos. Después, tenemos jóvenes el valor de verdad de Q. Aquí está Q, es el paso 2. El paso 2. Y voy a encerrar un cuadrito, en circulito. Ese es el paso 2. Entonces aquí debajo de Q va a estar el paso 2. El paso 2. Paso 2 dice, debajo de Q es verdad, falso, verdad, falso. Y escribo eso. Verdad, falso, verdad, falso. Ya está. Entonces el bicondicional solo era verdad cuando, ¿recuerdan, jóvenes? Cuando los dos eran iguales. Cuando los dos son iguales. Verdad con verdad es verdad. Verdad con falso, Falso. Falso. para el bicondicional. Falso con verdad, Falso. 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 Falso con falso, Verdad. 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 Ya. Ahora, vamos a llenar en esta otra tabla de verdad. Esto es el paso 3 y es el resultado de esta tabla de verdad que es el bicondicional. Ya les dije yo, em, para demostrar una equivalencia podemos armar las dos tablas de verdad por separado y en lugar de la equivalencia, y si el resultado de las dos tablas de verdad son iguales, entonces sí son equivalentes la proposición compuesta de la izquierda con toda la proposición compuesta de la derecha. Entonces nuevamente aquí hemos llenado los valores de verdad de P, que es verdad, verdad, falso, falso. Ese es el paso 1. Hemos llenado los valores de verdad de Q, es el paso 2. Ya. Voy a encerrar esos circulitos. Este es el paso 1, el paso 2. Ahora, debajo de P, cada vez que aparezca P, le ponemos los mismos valores de verdad. Verdad, verdad, falso, falso. Aquí apareció P. Verdad.
verdad. Verde, no. Voy a subir. Ah, verde. No se comprime. Ahí. Entonces decía verdad, verdad, falso y falso. Ese es exactamente el paso 1, ¿cierto? Ahí está. Cada vez que aparezca P, lo mismo. Aquí volvió a aparecer P. Voy a colocar verdad, verdad, falso y falso. También es el paso 1. ¿Listo? Entonces, cada vez que aparece P, yo le estoy poniendo el mismo valor de verdad. Ahí está. Ahí está. El paso 2. Debajo de Q, vamos a poner verdad, falso, verdad, falso. Verdad, falso, verdad, falso. Y eso es el paso 2. Ese es el paso 2. Ahora, aquí hay otra Q. También ahí voy a colocar verdad, falso, verdad, falso. Verdad, falso, verdad, falso. Y ese también es el paso 2. Entonces, debajo de Q he repetido lo que es el valor de verdad de Q. Tercer paso, ¿qué quieren que hagamos? ¿Q con Q, Q y Q o qué hacemos, jóvenes? ¿Qué hacemos primero? P y Q. ¿Cuál? ¿Cuál hacemos primero, jóvenes? P y Q. No hay P y Q. Acá yo les decía, agarro esta Q y con la conjunción hago esta Q, ¿o qué haría primero? P entonces Q. Si P, entonces Q. Bueno, ese puede ser uno de los pasos. Hagámoslo. Ya, hagamos ese paso. Entonces, ¿cuál es el resultado del valor de verdad del condicional? ¿Cuál es la regla? Es verdadero si El- los dos son sí, iguales, ya sea si son falsos. el- A ver, a Solo ver. es es falso si falso el si el antecedente es primero verdadero es y en verdadero y el consecuencia es falso. segundo es falso. Ya, del condicional, su regla dice, solo es falso si el primero, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Aquí hay un caso, verdad produce falso. ¿Hay alguno más que verdad produce falso? No. Este es el otro caso de verdad como antecedente, luego no hay antecedentes verdad. Este es el único caso falso, entonces llenamos. Todo verdad menos este. Y lo escribo ya con un color negro. Verdad, falso, verdad, verdad. Y ese es el paso 3. ¿Listo? Entonces recuerden, la regla para el condicional. Solo es falso cuando una verdad produce falso. ¿Ya? En todo otro caso es verdad. Ahora, ¿cuál hago? Q y P. Q entonces P. Q Ajá. entonces P. Si Q, entonces P. Dice, solo es falso cuando una verdad produce falso. Verdad, falso, no. Verdad, falso, no. Este es verdad, falso. Aquí está el falso, el tercero. Todos los demás son verdaderos. Verdad, verdad, este es falso, verdad. Y eso es el paso 4. ¿Listo? Ese es el paso 4 y lo encierro Por teniente. con un círculo. Ahora, ¿cuáles tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? La conjunción ¿Ya? ¿De quién con quién? de P entonces Q y Q entonces P. Exacto. El resultado del paréntesis de la izquierda es el condicional y el resultado del paréntesis derecho es el condicional de Q entonces P. Ya, entonces en resumen hago la conjunción de columna 3 con la conjunción de la columna 4. ¿Cuál es la regla de verdad de la conjunción, jóvenes? Solo Es es verdad verdad si si P los y dos son Q son verdad. verdad. Solo es verdad si los dos son verdad. Acá. Ya.
Los negros, ¿no es cierto? Verdad y verdad es Verdad. Verdad. falso y verdad. Falso. Verdad y falso. 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 Verdad y verdad. Verdad. ¿Verdad? Eso es el paso 5 y ahí terminó esta tabla. Vamos a encerrar en circulito ese paso y también encerramos el resultado de esta tabla. Esta tabla de verdad es verdad, falso, falso, verdad. Y de esta otra tabla de verdad es verdad, falso, verdad. Miren, entonces el resultado del bicondicional es exactamente igual al resultado de un condicional y su recíproco. Un condicional y su recíproco es como un condicional de ida y de vuelta. Eso es lo mismo que el bicondicional, por eso son las dos flechitas. ¿Ya? Entonces, efectivamente, se cumple la equivalencia. ¿Ya? Si en alguna ocasión vemos así de largo un condicional y su recíproco, en lugar de escribir todo esto, podemos escribir simplemente su equivalente, que es este bicondicional. ¿Ya, jóvenes? Entonces, vamos a continuar demostrando. Aquí hay otra. Miren, y les voy a enseñar a hacer ya en un solo paso las tablas de verdad. Ya, jóvenes, miren, les voy a enseñar a hacer en un solo paso las tablas de verdad. La negación del bicondicional, ¿a qué equivale? Les voy a mostrar ahora. Vamos a comenzar. Entonces, miren, el valor de verdad de P es la primera proposición que aparece, así que es verdad, verdad, falso, falso, y ahí está el 1. Voy a subir un poquito. Ya. El valor de verdad de Q es intercalado porque es la segunda proposición simple que aparece. Verdad, falso, verdad, falso, y esa es la 2. ¿Listo? El segundo paso. Y los voy encerrando. Los encierro. Este es el paso 1. Este de aquí es el paso 2. Ahora, el paso 3. ¿Es la negación de P o cuál será el paso 3, joven? El bicondicional. Bicondicional. El bicondicional porque está dentro del paréntesis. ¿Ya? Entonces vamos a resolver el bicondicional ahí adentro. Con azul, para que se distinga un poco. El bicondicional, ¿cuándo es verdadero? Cuando los dos son iguales. Cuando los dos son iguales. Entonces vamos a ir comparando. Verdad con bicondicional de verdad es... Para el bicondicional, ¿qué es eso? Verdad. Verdad. ¿Verdad? Verdad con falso, Falso. Falso. porque no son iguales. Falso con verdad, Falso. porque no son iguales. Falso y falso, falso con falso, Verdad. porque Verdad. son iguales y este es el paso 3. ¿Listo? Ese es el paso 3. Me encierro en circulito. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Negar el bicondicional. Negamos ese resultado del paréntesis, negamos el bicondicional, negamos la columna 3. Y el resultado lo escribimos debajo de la negación. Ese resultado ya lo voy a escribir con rojo. Entonces, negamos. Negación de verdad es Falso. negación de falso, Verdad. ¿Verdad? negación de falso, Verdad. no, negación de falso es verdad, negación de verdad. Falso. Ese es el resultado de esta tabla. ¿Ya? Y lo encierro en un círculo. Y digo, este es el resultado de la negación del bicondicional. ¿Listo? Y dice que la negación del bicondicional equivale a la diferencia simétrica. ¿Recuerdan el nombre? Diferencia simétrica. Excluye a los que son iguales. La negación del bicondicional, miren,
a los que son iguales les puso falso. Entonces vean, desde el principio. Esta forma es ya la resumida para resolver las tablas. Esta es la que yo les recomiendo que hagan. ¿Ya? Ahora que ya hemos aprendido, decimos, ¿cuál es la primera proposición que aparece en esta tabla? Entonces, ¿cuántas proposiciones simples hay? 2. ¿Cuántas filas hay? 2 elevado a la 2, 2 al cuadrado, 4 filas. Entonces aquí, la primera proposición simple va a tener valores de verdad, verdadero, verdadero, falso, falso, y ese es el primer paso. ¿Ya? El paso 1. Después, de la proposición que sigue, la siguiente. Proposición simple. ¿Cuáles son sus valores de verdad? Intercalados. Verdad, falso, verdad, falso, y ese es el paso 2. Los encierro en círculo. Ahí está el paso 1 y el paso 2. ¿Cuál era la regla de la diferencia simétrica, jóvenes? ¿Se acuerdan? Solo es falso Solo es falso, sí. si los valores de verdad son iguales. Sí, Calatayud, está bien. Entonces, los dos iguales es falso. Falso. Aquí, ¿qué sería? ¿Verdad? Verdad, ¿Verdad? Los verdad. son distintos, ¿verdad? Y acá, los dos iguales, Falso. falso. Ese es el paso 3 de esta tablita. Y encierro. ¿Ya? Entonces, el resultado de la diferencia simétrica es falso, verdad, verdad, falso. El resultado de la negación del bicondicional es falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Ya? Entonces, la diferencia simétrica equivale a la negación del bicondicional, pero también el bicondicional equivale a la negación de la diferencia simétrica. Eso quisiera que lo demuestren ustedes, jóvenes. Vamos a hacerlo así. Yo voy a escribir aquí mi tabla. ¿Ya? Voy a escribir mi tabla. Y vamos a hacer esta demostración acá. Ahí. Miren. Aquí estoy dibujando. La primera columna es para los encabezados. Ahí está. Y voy a escribir. Miren, yo les estoy diciendo ahorita el bicondicional. El bicondicional les estoy diciendo que equivale a la negación de la diferencia simétrica. A la negación de la diferencia simétrica. ¿Ya? Entonces, aquí un poco de espacio, un poco de espacio. Aquí un poco de espacio. Y ahí está. ¿Listo? Ahora les digo que equivale a la negación de la diferencia simétrica. Cuando digo equivale y quiero hacerlo en una sola tabla, entonces escribo en una sola tabla. Escribo en una sola tabla, digo, el bicondicional equivale a la negación de la diferencia simétrica, tendría que escribir así. ¿Ya? Tendría que escribir así. ¿Listo? Voy a ampliar un poco mi tabla. Ahí está. Ahí está. Y esto.
Ya está. Un poquito. Este lo amplío. Cambio el color a ese. Ahora sí. Entonces así, miren, el bicondicional equivale a la negación de la diferencia simétrica. Diferencia simétrica es la disyunción exclusiva. ¿Ya? La diferencia simétrica es la disyunción exclusiva, es decir, a los que son iguales los eliminan, ¿cierto? Ahora, en una sola tabla vamos a demostrar si son equivalentes. Este lado de la equivalencia va a tener su resultado ahí. El lado derecho de la equivalencia va a tener su resultado acá. Y si son iguales, obviamente el bicondicional nos va a salir exactamente verdadero, una tautología, y quedaría demostrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahorita? Estoy haciendo lo siguiente. Ya. Estoy diciendo que un bicondicional equivale a la negación de la diferencia simétrica. Ahorita hemos visto que la negación del bicondicional equivale a la diferencia simétrica. El bicondicional equivale a la negación de la diferencia simétrica. Entonces vamos a ir llenando. ¿Listo? Vamos a ir llenando. Vamos a ir llenando. Y llenemos esa tabla. Ya. Color negro. ¿Qué proposición simple es la primera que apareció? Es P. Entonces le ponemos el valor de verdad. Verdadero. 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 Listen, Y si sale todo verdad, ¿qué sería? bien. Si sale todo verdad, es tautología. Si sale de todo verdad. A ver. Aquí esto lleva el símbolo de equivalencia. ¿Ya? He reemplazado la equivalencia por bicondicional. Si sale todo verdad debajo del bicondicional, significa que la expresión de la izquierda equivale a la derecha. Se demuestra que la expresión de la izquierda equivale a la derecha. ¿Ya? Eso significaría que salga todo verdad. Un ratito, estoy acomodando bien la tabla para que salga bien. Ya. Ahora. Entonces ese es el paso 1. ¿No? Aquí vuelve a aparecer P, entonces copiamos el mismo paso 1. Verdad, verdad, falso, falso, y ese es el paso 2. ¿Ya? Pero en el P puso verdad, 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 verdad. Dicen, ¿por qué primero está pura verdad? Porque me equivoqué, jóvenes, lo siento. Ahorita lo corrijo, ¿ya? Yo ya me estaba asustando, dicen. Y bien que están atentos. Ojo que no lo Yo hice igual para dije ver que que estaba en duda. no lo hice para ver que estaban atentos, lo hice porque estaba corrigiendo la tabla y además estaba contestando a su compañera y ahí me desconcentré. ¿Ya? Entonces, así, eso es lo correcto. Soy humano y también me desconcentro si estoy pensando en muchas cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es lo correcto. Verdad, verdad, falso y falso es nuestro paso 1. Se vuelve a repetir aquí el valor de P, perdón, ese no es paso 2. Ven, ya me estoy equivocando otra vez. Caramba. Aquí es verdad, verdad, falso, falso, y es el paso 1. ¿Listo? Es el paso 1 porque es exactamente el mismo paso.
Ahora, la siguiente proposición simple que aparece, ya hemos hecho para la primera que apareció. La siguiente es Q. Ahí le vamos a poner intercalado verdad, falso, verdad, falso. Y ese es el paso 2. ¿Ya? Ahí está. Vuelve a aparecer Q y copiamos esos mismos valores. Verdad, falso. Verdad, falso. Y es el paso 2 nada más. Y lo encerramos en el circulito. Hasta ahí lo único que hemos hecho es ponerle los valores de verdad a las proposiciones simples. Pero igual son 2 pasos, son mínimamente 10 puntitos en su examen. Ya, así que tienen que hacerlo bien. Después resolvemos o el paréntesis de la izquierda o el corchete de la derecha. ¿Qué hacemos primero? Podemos resolver primero el bicondicional. ¿Cuál es el resultado del bicondicional? ¿Cuál es la regla? Solo es verdad cuando los dos valores son iguales. Exacto, entonces aquí vamos a responder eso. Los dos son iguales, sería ¿Verdad? verdad. Los dos son iguales, No, falso. entonces falso. Los dos son iguales, No, falso. falso. Los dos son iguales Sí, verdad. ¿Verdad? y es el paso de muy arriba, así que lo bajo un poco. Ahí está. ¿Ya? Ese hemos encontrado como resultado. Este es el resultado. Este es el resultado de... Este es el resultado de la proposición compuesta que está a la izquierda del bicondicional. Este bicondicional es la equivalencia, ¿no es cierto? El bicondicional equivale a todo lo de la derecha. Vamos a demostrar. Si el resultado de la derecha sale exactamente así, obviamente el bicondicional saldría todo verdadero y se demuestra esta equivalencia. Lo dicen a mí me salió verdadero. Muy bien. ¿Qué sale acá? ¿Cuál hacemos primero? ¿Negación de P o P diferencia simétrica de Q? Diferencia simétrica. Diferencia simétrica. Esa haríamos primero. Muy bien. Entonces, escribimos. ¿Cuál es la regla de la diferencia simétrica? Solo es falso si ambos valores de verdad son iguales. Son los falsos y los dos son iguales. ¿Verdad? Diferencia simétrica, ¿verdad? Su resultado es Falso. 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 Si los dos son distintos, Verdad. Verdad. los dos distintos, ¿Verdad? Verdad. los dos iguales, Falso. 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 paso número 4. 4. 4. Perfecto. Así acostúmbrense a escribir, jóvenes. Por si acaso estornudan o pasa un accidente, se distraen y luego quieren volver a hacer, para no confundirse, ¿ya? ¿Qué sería lo siguiente que tenemos que hacer, jóvenes? La negación Negación de P. La diferencia simétrica. de la diferencia simétrica. Así tienen que estar atentos, ¿ya? Así tienen que estar atentos. Entonces, negación de falso es Verdad. negación de verdad, Falso. Falso. negación de falso, Falso. Falso. negación de falso. Verdad. Pero. Equivoqué, el de arriba de la negación de verdad era falso, ¿verdad? Este es el paso número, 5. 5. ya está. Ese paso 5 es el resultado de lo que está a la derecha de este bicondicional. Es el paso 5. Miren, la tabla de verdad para si P entonces Q nos salió de resultado verdad, falso, falso, verdad. Para el bicondicional de P entonces Q, su tabla de verdad es verdad, falso, falso, verdad. La tabla esta de la derecha, la negación de la diferencia simétrica es verdad, falso, falso, verdad. Miren, son exactamente iguales. Entonces, el bicondicional equivale a negación de la diferencia simétrica. Si nosotros lo armamos todo en una sola tabla y en lugar de equivalencia ponemos el bicondicional al medio, entonces si es verdadera esta equivalencia, saldría una tautología, todo verdad. Veamos. El valor de verdad del bicondicional, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Solo es ¿Verdad? ¿Verdad? Si los dos son iguales. Si ambos son iguales.
y ambos son iguales. Entonces comparamos estos estudios, ¿no? Verdad con verdad es verdad. 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 Falso, 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 verdad. 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 Falso y falso, verdad. Verdad. Verdad es verdad. Verdad. El paso Es 6 una tautología. es una tautología, jóvenes. Por lo tanto, está demostrada la equivalencia. El paso 6 y el resultado del bicondicional en relación a estas dos proposiciones compuestas es todo verdadero y escribimos tautología. Ahí escribimos una rayita, escribimos tautología y por otra parte escribimos ahí abajito L minúscula, L minúscula, Q minúscula, Q minúscula, D minúscula. Significa lo que queda demostrado o lo que queríamos demostrar. ¿Qué queríamos demostrar? Que el bicondicional equivale a la negación de la diferencia simétrica. ¿Ya? Aquí nosotros también hemos hecho por separado una tablita de la negación del bicondicional. La tablita de la diferencia simétrica. Salen exactamente iguales los valores, es equivalente. Entonces nosotros podríamos haber escrito L, Q, Q, D. Lo que queda demostrado. ¿Ya? Entonces terminen de copiar esta tablita un ratito. Si tienen alguna duda me dicen por señal. Entonces aquí arribita yo voy a escribir la equivalencia del bicondicional que hemos demostrado con esta tabla. Ahorita completo la tercera rayita de la equivalencia, ¿ya? Ahí está. Equivale a la negación. Voy a dejar espacio para dibujar el símbolo de negación. Equivale a la negación de la diferencia simétrica. ¿Ya? Entonces, lo único que me falta es ponerle aquí en color azul, estoy escribiendo. Negación de la diferencia simétrica. ¿Ya? Entonces, esta es la otra equivalencia del bicondicional. Un bicondicional también equivale a la negación de la diferencia simétrica. ¿Listo? Bicondicional equivale a un condicional y su recíproco. Ida y vuelta. Esto es in, ¿verdad? Vuelta. Ida y vuelta. El bicondicional también equivale a la negación de la La diferencia. diferencia geométrica. Ah, me falta una rayita. Una rayita. Equivale. Ahí está. El bicondicional equivale a la negación de la diferencia simétrica. Como hemos demostrado, hemos hecho una sola tabla y en lugar de la equivalencia yo le puse un bicondicional. Si debajo de ese bicondicional sale todo verdadero, entonces se demuestra la equivalencia. ¿Ya? Construimos esta sola tabla, miren aquí. Y en lugar de la equivalencia ponemos el bicondicional. Si sale todo verdadero debajo de ese bicondicional, entonces se demuestra esta equivalencia. Una vez que están demostradas, ya las podemos utilizar. ¿Listo? Ya hemos demostrado esta equivalencia, esta otra, las del condicional también. A ver, les repito, les vuelvo a preguntar. ¿Quiénes no han participado hasta ahorita? A ver, anímense. ¿A qué equivale un condicional? A la negación del antecedente o el consecuente. Bien, terceros. A ver, ahora otra persona que no haya participado. ¿A qué más equivale un condicional? Un condicional equivale a la negación del antecedente de ese condicional o el consecuente. Perfecto, ya. Pero esa ya la hemos visto. Aparte, hay otra equivalencia que hemos visto en la clase de hoy. ¿A qué equivale un condicional? ¿Está bien la que me han respondido? Quiero saber la otra más. ¿Está bien, Romero? ¿Alguien más? A su reciprocidad. A su recíproco. A ver, bien, completo desde el principio. ¿A qué equivale un condicional? A su recíproco. Está bien, es perfecto.
un condicional equivale a su... No, el condicional equivale a su contra Recíproco. recíproco. A ver, Recíproco. estoy bien. ¿A qué equivale un condicional? A su... A su contrario. No a su Contrarrecíproco. contrario. Contrarrecíproco. Equivale a su contrarrecíproco. Miren el anterior. Aquí. Voy a volver a la tabla. Un condicional equivale un condicional equivale a su contrarrecíproco. Recíproco. ¿Lo ven? Pero completito, no me digan solo recíproco. Un condicional equivale a su contrarrecíproco. El condicional equivale a su contrarrecíproco. Y el recíproco equivale al contrario. Pero lo que nos interesa es esto. De un condicional, su equivalente es el contrarrecíproco. Negar cada uno e invertir de posición. ¿Ya? Eso. Y estábamos en esta tabla del bicondicional. ¿El bicondicional a qué equivale, jóvenes? ¿Alguien que A no su haya participado? A ver, Villanueva, haga bien. como ¿A qué equivale el bicondicional? Equivale a la condicional y su recíproco. Vale al condicional y su recíproco. Está muy bien, Cristian. ¿A qué más equivale el bicondicional? Equivale a la negación de la diferencia simétrica. ¿A qué? A ver, otro que no sea Cristian, otra persona ya participó. A ver, otro más. Quien no haya participado. Pérez, a ver. equivale a la negación de la diferencia simétrica. Muy bien, ¿verdad? Está bien. Un bicondicional, como está aquí mostrado, el bicondicional equivale a la negación de la diferencia simétrica. Está muy bien. ¿Y la negación del condicional a qué equivale? ¿Alguien que no haya participado? A la diferencia simétrica, dice. Ya, la negación del condicional. Tolaba, estaba más o menos, a ver, pero del condicional. ¿A qué equivale la negación del condicional? Equivale al antecedente del condicional y la negación de su consecuente. Está bien, Calategui. Ahora sí, Tolaba. La negación del bicondicional, ¿a qué equivale? Era lo que estaba diciendo usted. Negación del bicondicional, ¿a qué equivale? A la diferencia simétrica. Eso, ahí está. No tienen que confundirse. Aparte de esta negación del bicondicional, hemos visto la negación del condicional nomás. Ahora, ¿alguien me repite a qué equivale la negación del condicional? A la diferencia. Más o menos, ¿no? ¿A qué Diferencia equivale? simétrica. Escúchenme bien, ¿a qué equivale la negación del condicional, no del bicondicional? La negación del condicional, ¿a qué equivale? A ver, Gudiño, ¿a qué equivale la negación del condicional? Mm, Equivale al antecedente del condicional y la negación de su consecuente. Está bien, Romero. Ya. Está bien, jóvenes. Les está costando un poquito, pero también tienen una idea de cuál es más o menos. Solo que tienen que afinar. Ya tienen que afinar para que el día del examen no se confundan la negación del condicional con la negación del bicondicional. ¿Ya? Entonces esas cositas tienen que afinar. ¿Cómo lo van a afinar? Practicando como han respondido ahorita, y con palabras, pero también visualizando cuál es el condicional, cuál es el contrario, cuál es el recíproco, cuál es el contrarrecíproco, cuál es la negación de un bicondicional, cuál es el condicional, cuál es su negación del condicional, su equivalencia. Y todo eso tienen que practicar.
Por el momento, para que aprendan eso, en una hojita de su cuaderno, que no esté empezada, póngale de título equivalencias lógicas. Y ahí se van copiando todas estas que hemos anotado. Entonces ahorita en una hoja nueva, y no van a escribir nada ni arriba ni abajo en esa hojita. Solo equivalencias. Cuando yo les diga esta equivalencia, anótenla en su hoja de equivalencias, las van a anotar. Entonces ahí anotan desde el condicional primero. Desde el condicional. Aquí está. Un condicional equivale a negación del antecedente o consecuente. Y así con palabras, aunque se le escriben a un costadito. ¿Ya? Después, la negación del condicional equivale al antecedente y negación del consecuente. Ya está anotado. Después, anotan. Un condicional equivale a su contrarrecíproco. Un condicional equivale a su contrarrecíproco. El contrario equivale al recíproco. Estos no son importantes. Los de azul sí. Un condicional equivale a su contrarrecíproco. ¿Ya? Después, el bicondicional equivale al condicional y su recíproco. Un bicondicional equivale a su condicional y su recíproco. El bicondicional equivale a la negación de la diferencia simétrica. El bicondicional equivale a la negación de la diferencia simétrica. Finalmente, la negación del bicondicional equivale exactamente a la diferencia simétrica. ¿Listo, jóvenes? ¿Hasta ahí cuántas equivalencias ya han anotado? La del condicional con su recíproco, la de la negación del condicional, la del bicondicional de ida y vuelta, la del bicondicional negación de la diferencia simétrica, la negación del bicondicional que es diferencia simétrica. Ya tenemos varias, ¿no es cierto? 6 equivalencias por el momento. Vayan anotándolas. Bueno, vamos a continuar entonces, jóvenes. Vamos a continuar con un resumen de lo que ya hemos estado hablando en estos últimos 5 minutitos. Voy a borrar las anotaciones y vamos a ver los resultados de las tablas de verdad. Ya hemos estado viendo, ¿no es cierto? El valor de verdad de una proposición compuesta es el de su tabla de verdad. Cuando sale todo verdad, cuando siempre es verdad, se conoce como tautología. ¿Ya? Cuando sale siempre falso, se conoce como contradicción. El resultado de una tabla de verdad es el resultado o el valor de verdad de una proposición compuesta. Y contingencia es mezcla de falsos y verdaderos. Por lo menos una verdad o por lo menos una falsa y todos mezclados es una contingencia. A ver, repasemos. ¿Cuántos valores de verdad puede tener una proposición simple, jóvenes? 2. ¿Cuáles son esos dos? P y Q. No. Valor de verdad. Soy verdadero. Sí, Gudín, más fuerte, con más confianza, con más seguridad. A ver, Falso y ¿cuál va a ser? verdadero. Exacto, así tienen que responder. Les digo eso porque están bien sus respuestas, pero están dudando y por eso lo dicen suavito, ¿no ves? Entonces acostúmbrense a tener confianza en sí mismos. Es muy importante para ustedes como futuros profesionales, confíen en lo que dicen. ¿Y cómo van a tener confianza en lo que dicen cuando están estudiando? ¿Ya? Entonces repasen, practiquen en su casa, aunque sea repasen. El condicional equivale a la negación del antecedente o el consecuente. El condicional equivale a el contrarrecíproco. ¿Ya? Así fuertecito. Están bien sus respuestas, pero les falta un poquito más. Solo es más confianza. ¿Cómo van a obtener más confianza? ¿Cómo van a disminuir los nervios? Estudiando y practicando. Pero está bien. Lo que están demostrando es también que tienen valor, porque se atreven a responder. Están muy bien jóvenes. ¿Ya? Entonces, nuevamente, otro compañero o compañera. ¿Qué posibilidades de valor de verdad tiene una proposición simple? ¿Alguien que no haya respondido hoy?
¿Cuáles son los posibles valores de verdad de una proposición simple? Cuando la juzgamos, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son los posibles valores de verdad de una proposición simple? Una proposición simple puede ser juzgada como Verdadero o falso. verdadera o falsa, Calcayo. Está bien. Una proposición simple solo puede ser o verdad o falso. ¿Ok? Una proposición compuesta, ¿qué podrá ser? Aquí estamos viendo en esta pantalla qué valores de verdad podrá tener una proposición compuesta. ¿Quién se anima? Una proposición compuesta. A ver, niño. La mezcla de F y B. Mezcla de F y B es contingencia. Eso es un posible resultado de una tabla de verdad. El resultado de una tabla de verdad es el valor de verdad de una proposición compuesta. Mezcla de falso y verdad es contingencia. Esa es una de las posibilidades. ¿Qué otra posibilidad podrá tener una proposición compuesta? Tautología y contradicción. La tautología. Exacto, Denis. ¿Quién más estaba diciendo? A ver, que la compañera, ¿qué más decía? A ver, desde el principio, ¿cuántos son entonces los posibles valores de verdad de una proposición compuesta? La Son contradicción. Son tres: tautología, contradicción y contingencia. Ya, está bien. A ver, ¿quién más, Aníbal? Cuellar. Son dos. Sí, bien. Perdón. A ver. Los tres posibles valores de verdad de una proposición compuesta los hallamos al hallar su tabla de verdad. Entonces, si sale todo verdadero, se dice que esa proposición compuesta es una tautología. ¿Ya? Si el resultado de esa tabla de verdad, entonces esa proposición compuesta, si es todo falso, entonces esa proposición compuesta es una contradicción. Si el resultado de la tabla de verdad está mezclado falso y verdad, entonces se dice que esa proposición compuesta representa una contingencia. ¿Ya? Verdad y falso solo son los valores de verdad de una proposición simple. De una proposición compuesta puede ser tautología, puede ser contradicción o puede ser contingencia. Esas tres posibilidades de valor de verdad tiene una proposición compuesta. Ya, jóvenes, hasta aquí hemos avanzado bien las equivalencias y para la siguiente clase solo un adelanto. Ya. Estos ejercicios cópiense. Vayan haciéndolos y a primera hora de la siguiente clase, mientras marcan asistencia, van a continuar resolviendo. Pero sáquenle captura y vamos a ir indicando, ¿no? Si estas proposiciones simples son tautología, contradicción, contingencia, entonces, ¿cómo lo hacemos? Armamos la tabla de verdad y sacamos su resultado. Si es todo verdad, ¿cómo se llama? Tautología. Si sale todo falso, Contradicción. Contradicción. si salen mezclados, Contingencia. contingencia. Entonces vayan haciendo en su casa para practicar las tablas de verdad. Una pregunta en el examen va a ser, hallen la tabla de verdad y digan el valor de verdad de esa proposición compuesta. Significa que tienen que indicar si es tautología, si es contradicción o si es contingencia. Para eso practiquen las tablas de verdad. Háganlas para la siguiente clase y vamos a revisar qué resultados tienen. ¿Listo, jóvenes? Bueno, dicen. Nos vemos el día miércoles en clases. Que estén bien. Repasen los conceptos. Armen su Hasta tabla luego, Licen. de equivalencias hasta el miércoles. Que estén muy bien. Y hagan luego, las Inge. tablas de verdad. Hasta Hasta luego. luego, dicen. Pásenla bien, pero hagan. La grabación dice no se olvide. ¿Qué? La grabación no se olvide subirla, digo. No me olvides. Solo escucharla un poquito.